Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos ven dentro de nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Damos gracias a Dios por este día especial en que podemos adorar y bendecir el nombre del Señor y que podemos llegar hasta su casa, hasta su familia, para compartir un tiempo hermoso de la palabra del Señor. Hoy tenemos una palabra preciosa que trata acerca de los hijos de Dios. Y el tema para hoy es vencedores en Cristo Jesús. Hoy sabemos que Dios está llamando a hombres y mujeres para que trabajen para su gloria y para su honra. Quiero utilizar básicamente dos textos bíblicos. Uno está en 1 de Juan capítulo 5, que dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En todas las latitudes, en todos los países, hoy día se libra una lucha espiritual. Pero la palabra de Dios nos hace esta pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hoy queremos hablar de esos hombres, de esas mujeres, de esos hombres valientes que vencen con fe todas aquellas cosas que van en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. Esa fe que vence al mundo. Y usted, querido amigo, querida amiga, querido hermano, usted es un vencedor. Y cuando hablamos de un vencedor, muchas veces podemos hablar en la parte física o en la parte espiritual, pero a veces se relaciona con los dos. Por ejemplo, David, cuando se enfrenta a Goliat, David sabe sus capacidades, conoce sus capacidades físicas. Y sus capacidades físicas, por supuesto, su fuerza es menor que la de aquel Goliat, de aquel filisteo, de aquel hombre tan grande. También sus capacidades, digámoslo así, logísticas son menores, porque aquel hombre grande estaba preparado para la guerra. Era un luchador nato, para eso había nacido, para pelear. Pero David no. Bueno, eso es lo que podemos pensar. David había cuidado ovejas. David había defendido a sus ovejas de osos, de leones, etc. Y cualquiera podría decir en lo natural, es muy difícil que David pudiera vencer. Pero aquí nos encontramos con una situación muy especial donde David se encuentra con este gigante y él tiene que luchar. ¿Con cuáles armas luchó David? Cualquiera podría pensar. Luchó con su honda, luchó con las piedras, luchó con sus manos, luchó con la fuerza de sus músculos. Pero hay una palabra interesante que David le dice a este Goliat. Le dice: tú vienes a mí con lanza,
con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Dios, de ese Dios de los ejércitos. Porque David sabía que no es con espada ni es con ejército, sino que es en el nombre de Dios, con el Espíritu de Dios que se pelea. Ahora, hoy día en el mundo entero y en los lugares, por ejemplo en la ventana 1040, perecen muchos cristianos. Y usted dice, la pelea la ganó Satanás, la pelea la ganaron aquellos que maltrataron a los hijos de Dios. Sí, en lo natural se ve así, pero ciertamente esto que estamos hablando hoy es de vencer una guerra espiritual. A Pablo lo colgaron, lo mataron. A Jesús lo crucificaron. A todos los apóstoles los asesinaron. Cuando ustedes leen la historia de lo que sucedía en Roma, en el famoso Coliseo romano, de lo cual todavía hay vestigios y hay ruinas, podemos encontrar y podemos saber por la historia que los cristianos fueron asesinados, fueron masacrados, fueron vilmente escogidos para hacer reír a los romanos. Fue algo muy triste y muy doloroso. ¿Por qué? Porque ellos confesaban que Jesús es el Señor, que ellos vivían para adorar y para bendecir el nombre del Señor. La palabra del Señor, ¿qué nos enseña? Y hoy sabemos que la palabra nos dice que Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. Y en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién es Él? Está hablando de Jesús. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si ustedes recuerdan, cuando Esteban está haciendo una exposición acerca de Jesús y le está diciendo a sus hermanos, los judíos, a los fariseos, probablemente había gente ahí del Sanedrín, les está diciendo, ustedes fueron los que mataron a Jesús y lo llevaron a la cruz. Y cuando Esteban está hablando, porque él hace una presentación, una exposición extraordinaria espiritual, él está hablando y él está diciendo una y otra vez, les está diciendo, él les recuerda la ley mosaica, lo que se había escrito en el Pentateuco, en la Torá, pero él les está recordando a ellos que ellos son los que mataron al Hijo de Dios. Y era cierto. Cada vez que Esteban estaba hablando con ellos, el corazón de ellos, la ira, el enojo subía a tal punto y subió a tal punto que dice que ese día Esteban fue apedreado. Pero Esteban, ¿qué fue lo que dijo? Esteban dijo, no me apedreen, no me lastimen. En ninguna parte de la palabra de Dios vemos eso, sino que vemos a un Esteban que dice, veo los cielos, cuando lo estaban apedreando, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Por eso lo que estamos hablando en esta tarde es de que tú eres un vencedor. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de enfrentarte y de amar a Dios a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros debemos tener un concepto de sí mismo, el correcto, el que debemos tener. Nadie debe tener un concepto más alto del que deba tener, sino un concepto claro. Ni ser orgulloso, ni creerse más que nadie. Jesús nos enseñó humildad. De hecho, la palabra nos dice, Jesús nos dice, bueno, ustedes, si alguien les dice que lleven esta carga una milla, llévenla una milla más. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Eso no significa que usted sea un perdedor. Eso no significa que usted sea humillado. No, significa que usted es un hombre valiente, una mujer valiente para creer en la palabra del Señor y para ser un testigo fiel del amor de Dios. Hay una porción de la Sagrada Escritura preciosa que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero usted puede pensar en esta tarde, pastor, pero yo tengo COVID, pastor, pero a mí me dio COVID, toda mi familia, tengo hermanos, tíos en una UCI, tengo, no sé, gente hospitalizada, gente, familia mía ha muerto. A mí también se me han muerto familiares, amigos, gente especial, pero sabemos que a pesar de las circunstancias adversas que nosotros tengamos, nosotros somos, como dice la palabra, más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros que está sobre la faz de esta tierra ha venido con un propósito especial. Si tú estás ahí en esa habitación, estás cansado, estás deprimido, estás frustrado porque algo está mal, lo que tienes que hacer es mirar a Jesús, ir a la cruz, creerle al Señor. Recuerden siempre digo esto, Jesús dijo, ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú puedes perder cosas aquí en esta tierra, no sé, una casa, un carro, un familiar, algún bien, no sé, lo que sea, un viaje se frustró, una gira, no sé, cualquier cosa, pero nunca creas que eso es lo último que va a suceder y que va a pasar. Tienes que aprender a luchar. Yo he enseñado, creo, en algunos momentos en la iglesia, de que nosotros necesitamos 4 cosas. Necesitamos decisión, necesitamos convicción, necesitamos determinación y la última, que esa nos cuesta mucho, es algo que se llama resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Es la capacidad de enfrentarnos a la adversidad con fuerza, con tenacidad, con ecuanimidad. Es pasar por encima del sufrimiento, igual que Jesús, igual que Pablo. Me gustan las palabras de Pablo cuando dice, he peleado la batalla, he ganado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia que Dios ha preparado para mí. Y por eso entonces tú y yo tenemos que ser vencedores. Enseñaba en estos días que una hermana perdió a su mamá. Les decía yo que la vida del hombre
es como una vela. Eso dice la palabra del Señor. Somos como una vela encendida, como una llama que hoy está prendida y que en este momento está prendida y de momento se apaga. La vida del hombre es demasiado corta, pero aunque la vida del hombre se corte, sabemos esto que dice la palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Dice la palabra en el versículo 30, en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros tenemos la imagen de Dios, los atributos de Dios. La palabra del Señor nos habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, amor, templanza. Y nosotros tenemos esas cualidades. ¿Para qué? Justo para que podamos luchar y vencer. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nos plantea una pregunta, se nos plantea una pregunta aquí en esta palabra. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los hermanos de David y el ejército de Saúl estaban asustados. Días y noches y semanas, y aquel gigante se burlaba de ellos. Pero llegó un hombrecito sencillo, un hombre que cuidaba ovejas, un hombre que olía a oveja, que cuidaba el rebaño de su padre. Y dice, ¿quién es este hombre que está aquí amedrentando a los escuadrones del Dios viviente? Oiga el concepto de David. David era el más pequeño de los que estaban ahí. Nunca había ido a la guerra. De hecho, Saúl, el rey, le dice, pruebe a ponerse mi vestidura. Y intentó ponérsela, pero dijo, yo no puedo con eso. Y dice, no, yo voy así como estoy. Y fue a pelear y fue a luchar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está contigo, si Dios está peleando la batalla junto a ti, ¿quién será contra ti? ¿Por qué tú no vas a vencer? Dios está ahí contigo. Dice, vea lo que dice la palabra, lo que Dios hizo. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La palabra dice, hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, en esta tarde, el llamado es, nos dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Si mal no recuerdo, todos los discípulos de Jesús tuvieron dos momentos. Un momento fue antes de que Jesús fuera crucificado y hubiese resucitado. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, todos se dieron a la fuga, todos lo dejaron, todos lo abandonaron, todos se escondieron, todos lo negaron a Jesús. Jesús va a la cruz y en esos momentos
algunos de ellos, de los discípulos, volvieron a sus trabajos, volvieron a las redes. Cuando Jesús resucita, lo primero que hace es ir a buscar a sus discípulos. Recuerdo un caso específico que están ellos pescando. Jesús llega y está en la orilla del mar y Jesús prepara pan, prepara pescado, y cuando ellos llegan, Él les sirve. Esta enseñanza se llama amor entre brasas. Está justo aquí en la página de Casa Visión Misionera. Y yo decía, ¿qué amor más grande el de Jesús? A pesar de que sus discípulos lo abandonaron, lo negaron, Él estaba ahí, preparándoles un pescadito, un pancito, qué rico. Hacía frío, tenían hambre, pero Jesús les estaba preparando una comidita. Qué rico es comer cuando uno tiene buena hambre, cuando uno tiene apetitos, tomar agua cuando uno tiene sed, un buen refresco de guanábana, qué delicioso, o un arrocito con un fresquito de arrocito de pitaya, qué delicioso, ¿verdad? Así Jesús alimentó a sus discípulos, porque Jesús, les dije, Jesús vio en ellos dos momentos. Uno fue antes de ir a la cruz. Jesús sabía que lo iban a abandonar, pero Jesús sabía, de hecho, cuando Jesús se aparece a aquellas mujeres, después se aparece a dos de los discípulos y les dice a ellos, vayan y le dicen a Pedro que me esperen en el aposento alto y que ahí voy a estar con ustedes. Y Jesús llega donde están ellos. Bueno, justamente a Tomás le dicen, Tomás, Jesús resucitó. Tomás dice, no, si yo no veo las heridas en sus manos, si yo no meto mi mano en su costado, entonces yo no voy a creer. Pero qué interesante, después de que Jesús se aparece ahí, yo digo, ahí aparece el segundo Pedro, aparece el segundo Juan, el segundo Marcos, los discípulos fueron transformados totalmente. ¿Recuerdan ustedes que estando en el aposento alto, dice que fueron repartidas entre ellos como llamas de fuego que caían sobre ellos y eso les dio poder? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Así que en esta preciosa tarde, yo nada más puedo decir que usted y yo y todos los que creemos en el Señor somos más que vencedores. Ahora, tenemos que ser congruentes con eso y caminar de la mano con el Señor. El versículo 37 del capítulo 8 de Romanos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el 38 y el 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú eres más que vencedor. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cualquiera que sea la circunstancia que tú estés pasando, vas a vencer, vas a luchar.
todo va a estar bien, pero tienes que confiar en el Señor y tienes que saber que Él está de tu lado para ayudarte en cualquier circunstancia que tú tengas. Ahora quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude para mantener la fe, para seguir luchando y para seguir peleando la buena batalla de la fe. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres valientes que no teman tomar la palabra del Señor y ser testigos del amor, de la misericordia, de la gracia y del favor de Dios. Ahí donde tú estás, ora conmigo. Y quiero bendecir también a todos los que están en hospitales, los que están en cárceles, los que están sufriendo, los que tienen alguna situación difícil, aquellos que creen que injustamente quizá fueron encarcelados. Entonces Dios te va a ayudar. Aquellos que están deprimidos, que están frustrados por alguna situación, tú vas a salir adelante y vas a vencer. Oremos en esta preciosa tarde y digámosle al Señor que gracias por acompañarnos, por cuidarnos y por hacernos más que vencedores. Debes creer en lo que tú tienes en tu corazón, en tu alma y tu espíritu. La palabra nos enseña que debemos ser humildes como Jesús, que teniéndolo todo a la par del Padre, vino a esta tierra para entregarse por amor a cada uno de nosotros. Recuerden, la palabra nos dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice Jesús, no pasará. Lo que tenemos aquí es temporal, lo que tenemos en el cielo es eterno. ¿Por qué cosas estás luchando? ¿Por qué estás queriendo vencer? ¿Por las cosas que tienes en la tierra o por las que tienes en el cielo? Tienes que hacer tesoros en el cielo. De hecho, eso lo dice la palabra del Señor. Oremos en esta preciosa tarde y démosle gracias a Dios. Y si tú, por A o por B, estás apartado totalmente de Dios, de Jesús, este es un momento especial para que tú entregues tu corazón, tu alma, tu vida, para que el Señor la tome y guíe tus pasos de aquí en adelante. Ora conmigo y haz esta preciosa oración. Levanta tu mano si quieres, alza tu voz o hazlo en silencio, pero dile al Señor, Señor, en esta hora te doy gracias por lo que he aprendido. Yo sé que soy más que vencedor. Yo sé que tú me has lavado, que me has limpiado, me has purificado. Perdóname por estar apartado de ti, pero yo sé que tú me has amado. Tu palabra dice que tal fue el amor del Padre que te dio a ti, Jesús, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. En esta tarde, en esta noche, yo te doy gracias por todo lo que me has dado. Te pido que me perdones, que me laves, que me purifiques. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador personal. Tú eres el dueño de mi vida. Te pido que a través de la palabra, que tú me guíes todos los días que me restan de vida. Y te doy gracias porque yo sé que hay un propósito eterno y extraordinario sobre mi vida. Gracias, Señor, por salvarme, por cuidarme, por protegerme y por darme la victoria. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te bendigo. Y si quieres acompañarnos, el próximo domingo estaremos compartiendo una preciosa palabra aquí en Casa Visión Misionera Internacional a las 10:30 de la mañana. Te esperamos, comparte con los hermanos, comparte con tus hermanos,
aquí te vamos a amar, te vamos a cuidar, cumplimos con todos los protocolos del Ministerio de Salud y oramos también para que esta pandemia vaya pasando poco a poco. Que tengas una feliz noche, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y muchas gracias por abrir las puertas de tu corazón y de tu casa también. Que toda tu familia sea bendecida, prosperada y que Dios te guarde. Feliz noche.